Saludos familia, gente en La Roca. Qué bueno que se puede conectar en campus online y damos gracias a Dios por todos que están aquí en reunión presencial. Hoy es un día de gran celebración culturalmente y como iglesia cristiana lo hacemos cada 8 días, pero estamos anunciando que Cristo vive, que es domingo de la resurrección, también es domingo familiar, que los niños en reunión presencial estaban con nosotros como familia en la adoración y alabanza. Incluso van a estar recibiendo unos regalitos, cosas especiales por ese gran día de familia. Y también es un gran día de celebración porque estamos celebrando a aquellos que están caminando conforme a los pasos del discípulo, ¿verdad? Recibiendo reconocimiento de terminar el nivel 1, los 25 lecciones que son los pasos del discípulo para nuestra iglesia. Damos gracias a Dios por cada uno de ellos. Y también yo me siento muy contento porque ya estamos dando cierre a esta gran serie que estamos haciendo de lazos y enredos. Platicando con los pastores, yo creo que es una de las series más largas que hemos hecho en toda la historia de Gente en la Roca, 9 semanas. Porque no solamente es 9 semanas, pero también hicimos los 21 días de cómo edificar familias y relaciones bíblicas del estudio que hicimos, el devocional. Si no han tenido oportunidad, yo los animo que vayan a la página web, vean esas herramientas, puedes iniciar en día 1, no importa si ya la perdiste o algo así, pero lo importante es que lo vas cumpliendo, porque yo creo con todo mi corazón que si vamos estableciendo esas cosas en nuestras casas, en nuestras relaciones, si vamos caminando conforme a la palabra de Dios, y podemos establecer familias en La Roca, vamos a hacer algo tan distinto que va a traer paz en nuestras vidas, paz en nuestro corazón, enfrentar en unas circunstancias lo difícil, como hemos escuchado, lo que hemos visto últimamente, pero eso trae una libertad a nuestra alma, a nuestro corazón. Entonces hoy vamos a dar cierre a esta serie y una de las familias más interesantes que podemos ver bíblicamente, en mi opinión, es la familia de Jesús. Si están tomando nota el día de hoy, el tema se llama la familia de Jesús. Porque para saber cómo edificar nuestras casas y nuestras familias sobre la palabra de Dios, tenemos que mirar el ejemplo de la familia de Jesús. La historia de los hermanos de Jesús o los medios hermanos de Jesús, yo entiendo que Dios es su padre, pero estamos hablando de los otros hijos de José y María. Entonces Jesús fue el primogénito, nacido de la Virgen María, pero después José y María tuvieron otros hijos. Y culturalmente y religiosamente hablando, sobre todo en la cultura mexicana, la religión popular han dado 2 teorías de cómo esos hermanos realmente no eran hermanos de Jesús. Quiero compartir con ustedes para que no haya confusión y para que todo va caminando conforme al tema del día de hoy. Unas teorías que ha dado la religión popular a lo largo de los años de los hermanos de Jesús. Uno es una teoría que enseña la religión popular, sobre todo aquí en México, es que los hermanos de Jesús realmente eran sus primos por la parte de su mamá. O sea, un hermano o hermana de María tuvieron otros hijos, o sea, sobrinos de María, eran sus primos, esos hermanos. Porque la palabra en griego es muy similar, quiere decir pariente. Pero la palabra en griego que se utiliza en la escritura cuando habla de hermanos es literalmente los que tienen una conexión vincular familiar, o sea, hermanos de la misma casa. Y nada más surgen unas preguntas si eso fuera cierto. Si eso fuera cierto, ¿no crees que habrá mención de la mamá de esos primos en la escritura? O históricamente hablando, la hermana o hermano de María que siempre hincan a sus hijos a María para que esté cuidando de ellos. ¿Por qué? Porque bíblicamente hablando, cuando habla de los hermanos de Jesús, siempre está en relación con María. ¿No? Curioso. Y porque cuando habla de ellos, siempre está dando mención que van como una familia juntos, ¿verdad? Ok, esa es una teoría. Otra teoría de lo que enseñan o lo que han enseñado a lo largo de los años es que los hermanos de Jesús son hijos de José de un matrimonio previo de María.
que José tenía una esposa y falleció, se quedó como viudo y estos hijos de él eran de él otra esposa, por decirlo así. Entonces quiere decir que cuando ya estaba por casarse con María, tenía otros hijos presentes. Eso también trae muchos conflictos porque como un papá que ya tiene hijos presentes, van a dejarlos y viajar sola con su comprometida a un lugar tan lejos como Belén y no registrar sus hijos o no llevarlos consigo, ¿verdad? No hay ninguna mención histórica, ninguna mención bíblico que José tenía otra familia o otros hijos antes de su relación con María y antes de Jesús. Entonces, ¿por qué hay tanto dilema y controversia alrededor de ese tema culturalmente o religiosamente hablando? Pues yo tengo mis pensamientos y quiero compartirlo con ustedes. ¿Por qué hay esos conflictos entonces? Es por causa del estatus casi deidad que la religión popular ha dado a la Virgen María. Porque si se puede decir que ella tuvo otros hijos, ya no es un virgen. No quiere decir que ella sí era virgen cuando nació Jesús. Y eso bíblicamente, históricamente ha sido comprobado, ¿verdad? Que el ángel llegó con ella y le dio los grandes anuncios. Y dice que yo no conozco hombre, entonces ella se quedó encinta por causa del Espíritu Santo. Entonces Jesús es el Hijo de Dios, nacido por la Virgen María. Ahora, no quiero menospreciar lo que ha hecho María, porque incluso el mismo Gabriel lo dice en Lucas 1:28, que ella es favorecida y bendecida por Dios. Pero algo que tenemos que entender de María es que ella, después que nació Jesús, era igual como todas las demás personas. ¿Por qué? Porque ella también necesitaba un Salvador. Entonces los hermanos de Jesús, sí la Biblia da mención de ellos. O sea, como les dije, medios hermanos, porque esos eran pues hijos de José y María. Y Jesús era hijo de Dios y nació por la Virgen María, ¿verdad? ¿Y cuántos? Una pregunta teológica para nosotros, a ver si cuántos de ustedes saben, ¿sí? ¿Ok? ¿Cuántos hermanos tenía Jesús? ¿Cuántas hermanas tenían Jesús? ¿Sí? Como trick question, como una pregunta con un truquito, ¿verdad? Bueno, no tanto. Dice la Escritura, acompáñame a Marcos 6, versículo 3, y también se da mención de ello en Mateo 13, versículo 55. ¿Sabes que nombra a sus hermanos? Las hermanas no se nombran, pero dice que tiene hermanas. Entonces yo supongo que fueron más de una, ¿verdad? Entonces por lo menos tiene 2 hermanas, pero tiene 4 hermanos, medios hermanos. Y cuando vemos que la gente empieza a burlar de Jesús y burlar de su ministerio o cuestionarlo, es donde vemos el contexto y donde mencionan los hermanos de Jesús. Marcos 6:3. ¿Acaso no es este el carpintero, hijo de María y hermano de Jacobo, José, Judas y Simón? ¿Acaso no están sus hermanas aquí entre nosotros? Entonces vemos que Jesús tenía otros hermanos, eran hijos de María. Ahora estamos en un tiempo después del fallecimiento de José, porque solamente da mención de María. Y ahora Cristo, o sea, Jesús está iniciando su ministerio y la gente está burlando de ellos. Pero aquí vemos que Jesús tenía varios hermanos, 4 y unas cuantas hermanas también. Él es el primogénito de todos ellos. Pero yo pensando en la familia de Jesús, en contexto de nuestra serie, surge la siguiente pregunta. ¿Cómo será crecer como hermano menor de Jesús? Yo soy primogénito en mi casa, mi esposa también, pero quiero hablar a los hermanos menores. Piensa en esa categoría de hermanos y sobre todo la comparación. No sé tú en tu familia si hicieron comparación contigo, con tus hermanos, con tus primos o incluso con alguien más, pero es algo que vemos comúnmente en las familias. Yo quiero decir que yo tuve mucho conflicto con mis hermanos, sobre todo mi hermano, por
por varios años por causa de la comparación de cuando éramos niños y jóvenes y después hombres casados. No, ¿por qué no puedes ser como tu hermano? ¿Por qué no puedes sacar calificación como tu hermana? ¿Por qué no eres más dedicado a las cosas como fulano, como fulana? ¿Pasó en tu casa? Y los psicólogos y los expertos dicen en cuestión de familia que la comparación es una de las cosas que trae más o uno de los mayores conflictos entre hermanos. Muchas veces causado por los mismos papás, abuelos o otros familiares alrededor de la familia nuclear. ¿Por qué? Porque no damos crédito por la persona de quien es cada uno de los hijos, sino hacemos comparación. Y quiero decir eso, como papás, muchas veces a lo mejor no se hace intencionalmente para destruirlos, sino para tratar de motivarlos y hacer algo bueno en su vida, ¿no? Mira, tu hermano saque 9, saque 10. Mira que tu hermana es súper atleta o hace esto, es muy creativa, artística, etc. ¿Por qué no puede ser más como él? ¿Por qué no puede ser más como ella? Y como papás, muchas veces el anhelo es tratar de animar a los otros hijos, pero en lugar de animarlos, ten cuidado papás, porque en lugar de animarlos lo que causa es rencor, frustración, menosprecie, y si vamos a lo más profundo, crea lo que se llama un espíritu de rechazo. ¿Sí? Y después vemos los frutos del espíritu de huérfano, igual como lo mencionó Pastor Carlos hace 15 días. Y eso empieza a influir entre nosotros y causa conflictos y cosas dentro de la familia por causa de la comparación. ¿No crees que hubo ciertas comparaciones o algo distinto entre los hermanos menores de Jesús con Jesús? No, hombre. Entonces, por ejemplo, dice que nunca pecó. Jesús nunca pecó, él es el varón perfecto, él vivió perfectamente en cada etapa de su vida, como hemos visto durante esa serie. Cuando él tenía 3, era perfectamente un hijo de 3 años, de 10 años, de 14 años, de 15, de 20. ¿No? Su desarrollo era perfecto conforme a la edad y la etapa que él vivía. Y nosotros no somos Jesús, ¿verdad que no? Yo no soy perfecto, aunque mi esposa cree que sí. No te crees, no. Yo no puedo hacer las cosas en cada etapa emocionalmente perfecto o en orden o equilibrado. ¿Por qué? Porque yo tengo fallas y tú también. Entonces, y supongo que entiendo que los hermanos menores de Jesús también. Entonces, sobrepiensa en eso. Piensa en el estudio bíblico. Dice Juan capítulo 1 que el verbo se hizo carne y caminó y vivió entre nosotros. Entonces, piensa si tú eres una hermana de Jesús, si tú eres Jacobo, José, Judas o Simón, y dice, mira, vamos a memorizar los 10 mandamientos. Vamos a memorizar, vamos a realizar versículos de memoria de los escritos de Moisés, ¿no? Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Levítico. No, que uno o otro se batalla con los versículos. Y no, Jesús es el verbo de Dios. Se expresa, chale, ¿no? El carpintero. ¿No crees que los otros hermanos también tenían que aprender el oficio? Estaban aprendiendo el oficio trabajando con Jesús. Que ahora es el jefe, se quedó a cargo del taller, por ejemplo, de papá. ¿No crees que tuvo unas competencias de ver quién hace una mejor silla, quién corre mejor, quién hace las cosas mejor, quién puede desarrollar las cosas mejor? Pues siempre Jesús. Siempre Jesús, destacado, bien listo, bien inteligente. ¿Cómo podemos compararnos con él? Y la historia entre la familia, que tú vas creciendo en una casa donde la historia familiar es un ángel vino de Dios y visitó a tu mamá y después nació Jesús y él es el primogénito de Dios. ¿Qué? Pues yo lo conozco, juega igual como yo, estamos ahí haciendo las luchitas así, como familia, como hermanos. ¿A poco él es algo extraordinario? ¿No?
Yo creo que Jesús a lo mejor tenía una presencia alrededor de él por ser hijo de Dios, pero él creció como un ser humano, igual como tú y yo. ¿Cómo eran las prácticas entre familia en la casa? ¿Cómo eran las cosas de las dinámicas ahí? Pues yo creo que fue algo distinto porque llegó a cierto nivel que cuando Jesús empezó su ministerio, sus hermanos pues no estaban tan de acuerdo. Ajá. Y la Escritura nos enseña eso. Como hemos hablado durante esa serie, primero lo acusaron que tenía un demonio. Lo llevan entre los religiosos para que lo puedan juzgar. Eso se puede ver y estudiar en Mateo capítulo 12. ¿Sí? Y después llega un momento que lo quieren confrontar. Sus hermanos van con su mamá, María, y Jesús ahora está activamente en el ministerio. Es después de su bautismo y recibió la unción y el poder del Espíritu Santo, la bendición, y que oye una voz del cielo que dice que ese es mi hijo con quien tengo complacencia. Inició su ministerio y ahora está haciendo un grupo familiar, un estudio bíblico. Versículo 46. Mateo 12, 46, dice, oye, tu mamá y tus hermanos están ahí afuera y quieren hablar contigo. Dice, ¿quiénes son mis hermanos? Estos son mis hermanos y mi madre, los que hacen la voluntad de mi Padre Dios. ¡Wow! Estamos hablando de lazos, enredos, conflictos familiares, dinámicas que están pasando, ¿verdad? Si estudias Juan capítulo 7, verás que Juan 7, 1 al 7, Juan escribe y verás que los mismos hermanos de Jesús burlaban de él. Como la chava quería, como en buen plan. Ve lo que dice versículos 3 y 4. Jesús está realizando unos milagros, aún no ha llegado a lo grandes de su ministerio, pero va dando sus inicios. Y sus hermanos responden, dice, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procurar darse a conocer hace algo en secreto. Ya que haces esas cosas, manifiéstate al mundo. Déjame decírtelo en mexicano, como habla hermano a hermano, ¿no? Si crees que eres el mero mero, si eres tan, pues ya vete, enseña a esa gente que te sigue lo extraordinario que eres. Es como medio sarcástico cuando leemos todo el contexto de lo que está pasando y históricamente lo que está pasando en la familia de Jesús, como que no están recibiendo él. Tengo otra prueba en versículo 5, porque después luego dice, es que ni siquiera sus hermanos creían en él. Es que tú crees que tú eres superior que nosotros. ¿Quién crees que eres? O sea, tú eres el mismo carpintero, tienes el mismo oficio que nosotros. Ya ahora estás haciendo esas cosas para buscar fama y poner nombre. Pues mejor vete a Judea, donde la gente te va a decir, oh, wow, qué grandioso. Y ahora tienes esos discípulos que tú eres un gran líder, un rabí. Pues ya ve con ellos, enséñenles las cosas. Enséñate al mundo. Y después en el mismo capítulo Jesús dice que mi tiempo aún no ha llegado. Y se fue. Y realizó muchas cosas, pero vino por causa de la incredulidad de muchas personas. Pero hubo algo distinto que pasó que cambió la mentalidad de sus hermanos para siempre. Cambió la mentalidad, aunque dice que la palabra que María guardaba todas esas cosas en su corazón, el nacimiento de Jesús, etc. Yo creo que tenía ese pesar porque sabía lo que ha pasado, pero no puede convencer a sus otros hijos de quién es Jesús. O imponer sobre ellos lo que tienen que hacer. Pues los límites amorosos están establecidos y cada quien busca lo que deben que buscar. Pero hay algo que pasó que cambió esa familia para siempre. Y por lo menos sabemos, 2 de sus hermanos lo cambiaron y lo convirtieron no solamente en creyentes, pero también en apóstoles y murieron por causa de su fe en Cristo Jesús. ¿Qué fue ese momento que cambió todo para ellos? La resurrección. La resurrección. La resurrección es el hecho significante, ¿sí? Y unos han dicho perturbador de toda la historia humana. ¿Por qué? Porque es lo único que define a Jesús como persona
Y como escribió C.S. Lewis, el autor de los libros de Narnia, en su libro Mero Cristianismo, que presenta lo que se llama el trilema. Que lo diferencia Jesús entre ser un lunático, mentiroso o Señor. Es que hay personas que dicen que Jesús fue un buen maestro, pero es por causa de la resurrección que hizo un cambio distinto. Fíjate lo que dice C.S. Lewis en su libro. Dice, estoy tratando de evitar que alguien diga la tontería que la gente suele decir sobre él, es decir, Cristo. Estoy dispuesto a aceptar a Jesús como un gran maestro moral, pero no lo puedo aceptar o su afirmación de ser Dios. Eso es lo único que no debemos decir. Un hombre que fuera simplemente un hombre y dijera el tipo de cosas que dijo Jesús no será un gran maestro moral. O bien sería un lunático al mismo nivel que el hombre que dice que él mismo es un huevo cocido. O bien sería el diablo del infierno. Usted debe elegir. O bien este hombre era y es el Hijo de Dios, o bien un loco o algo peor. Puedes caerle por loco, puedes escupirle y matarle como a un demonio, o puedes caer a sus pies y llamarle Señor y Dios. Pero que no se nos ocurra ninguna tontería condescendiente de que es un gran maestro humano. No nos ha dejado esa posibilidad y no era su intención. Wow. En otras palabras, lo que está diciendo es que tú puedes decir lo que tú quieras acerca de Jesús, que fue un lunático, fue un mentiroso o fue un Señor, pero tienes que averiguar los hechos, porque muchas personas han dicho que han llegado en el nombre de Dios. Antes de Jesús han llegado muchos profetas y muchos profetas falsas. Pero Jesús es el único profeta de Dios, el único maestro de Dios, el único hombre de Dios que profetizó su propia muerte y también resucitó. No tengo tiempo para mostrar y enseñar todos los milagros y todas las cosas que realizó Jesús y las profecías que Él realizó y las probabilidades que uno sea cumplido en su tiempo. Pero Jesús cumplió con más de 100 en su muerte en la cruz y después, 3 días después, cumplió con unos tantos más profecías que dijeron que Él es comprobado como Hijo de Dios. Es la resurrección que hace la diferencia. Es la resurrección y nuestra fe en Cristo Jesús que hace la diferencia incluso hoy día. Fue por causa de la resurrección y la manifestación de Cristo a sus hermanos. Y ahorita les voy a mostrar cómo Él se manifestó a ellos. Que fue por causa de que Él testificó. El tercer día profetizó y después testificó que Él ahora está vivo. Por causa de la resurrección, tú y yo ahora tenemos esperanza y también la familia de Jesús. Que eran incrédulos, creían que nada más era un hermano mayor que tiene sus cuantas ideas de hacer lo que quiso hacer. Pero todos tenemos que llegar a una pregunta. Yo estaba recordando un evangelista que vi hace muchos años en las redes, o sea, lo que era en el YouTube, etcétera. Y nos presentó un video en el Instituto Bíblico donde él mostraba esa prédica. Él iba predicando a los universitarios, a los campus de las universidades en Estados Unidos. Y él tenía una presentación de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y tenía una sola pregunta. Y mientras que estaba orando por el tema del día de hoy, pensando en la resurrección, pensando en esas cosas, me recordé también un himno que cantábamos cuando yo era niño. Un himno de los himnarios de las tradicionales, y es una pregunta con el mismo énfasis, y dice la siguiente: ¿qué harás con Jesús? Neutral no puede ser.
Tú puedes escoger y vivir como tú quieras, pero cuando tú escuches que Jesús murió por tus pecados y el tercer día resucitó de entre los muertos y ahora tienes una decisión. Tú y yo tenemos una decisión y la persona que está escuchando el mensaje el día de hoy, cuando Jesús está presentado ante ti por quién es, no lo que tú crees que es, sino porque bíblicamente, históricamente, realmente quién es. Que Él es el único Hijo de Dios, el unigénito de Dios, nacido por la Virgen María, que creció y vivió una vida perfecta, murió en la cruz por tus pecados y por mis pecados, por nuestra sanidad. El tercer día resucitó de entre los muertos y más de 500 personas lo vieron, entre ellos sus hermanos. Cuando tú escuchas este mensaje, ahora tienes una decisión. No puedes quedarte neutral. Pues vamos a ver qué pasa. Eso es imposible con Jesús. Cualquier otro maestro de la Biblia, tú puedes recibirlo o rechazarlo, pero con Jesús no puedes hacer eso. Tomas la decisión de creer todo lo que Él dijo que es, o rechazar las enseñanzas que Él dio. Su persona. Neutral no puede ser. Es aceptar o rechazar. ¿Qué harás con Jesús? Así dice el himno. ¿Y qué harás con Jesús cuando resucitado es? Cuando escuchaste las palabras y la historia de Él. ¿Qué harás con Jesús? Si no recuerdas nada del mensaje del día de hoy, espero que recuerdes eso. Que hoy tienes nuevamente una oportunidad de entregar tu corazón, de entregar tu vida. De decir, yo he tratado de vivir las cosas de mi manera. ¿Y qué voy a hacer con Jesús? Yo voy a recibir a Él como mi Salvador y como mi Señor. Porque hoy yo he tomado la decisión de recibir todo lo que es Él. Amén. Un nuevo pacto tenemos en su sangre por causa de la resurrección. Por eso hay tantas cosas en contra de la resurrección hoy día. Tú puedes mirar en el Discovery, el History Channel, esas enseñanzas en las escuelas públicas. Incluso ahora está llegando a las escuelas privadas, tanto en Estados Unidos y también está levantando aquí en México, que Él fue un buen maestro moral, que nos enseñó buenas cosas. Como decía C.S. Lewis, no puedes decir eso. Porque un hombre que habla como Jesús habló, que estableció su familia de cierta forma, que tenía las normas tan altas y la santidad perfecta, no puede decir que solamente fue un hombre normal, moralmente hablando, un buen maestro. Es totalmente un lunático, un mentiroso que inventó todo, o si realmente es el Hijo de Dios y es Señor. Neutral no podemos quedar con Jesús. Tenemos que tomar una decisión. ¿Tú qué harás con Jesús el día de hoy? ¿Tú qué harás cuando se presenta ese día de la resurrección? Que yo creo que Jesús resucitó entre los muertos, o decir, ¿sabes qué? Es una fábula, no lo recibo. También se respeta esos dos puntos de vista. Yo creo, bíblicamente, uno es correcto y uno será castigado. Pero eres libre. Eres libre de escoger lo que tú deseas decidir, pero no puedes quedarte en medio. Jesús mismo dice en Apocalipsis que vendrá el día que dice, yo prefiero que seas frío o caliente. Pero en medio, si te quedas tibio, te escupiré de mi boca. Decir que yo soy o no soy, pero tienes que decidir. ¿Tú qué harás con Jesús? Dice la palabra de Dios, si crees en tu corazón y confiesas con tu boca que Jesús es el Hijo de Dios y Él resucitó de entre los muertos, si lo confiesas y lo crees, dices la palabra de Dios,
que Dios es justo y fiel para perdonar tus pecados y Él te purifica y Él te justifica ahora a través del sacrificio, el poder de la resurrección de Cristo Jesús ante Dios Padre y tienes salvación. Amén. Hoy es el día de la salvación. Hoy, cada domingo, sí, cada semana, cada día que estamos despiertos, damos gracias a Dios por el poder de la resurrección. Pero aún más el día de hoy, que estamos celebrando, decimos, Señor, tú eres el único Rey, tú eres el único Señor, porque resucitaste, aplastaste la cabeza de la serpiente, tomaste las llaves de la misma muerte, resucitaste el tercer día y hoy estamos en victoria por causa de Cristo Jesús. Y eso es lo más hermoso. Lo más hermoso de la familia de Jesús es que por causa de la resurrección, todo ser humano, incluyendo a los hermanos de Jesús, podemos ser parte de su familia. Quiero mostrarles y que hemos visto que los hermanos de Jesús lo rechazaban, no creían en Él, pero fue por causa de la resurrección que cambió todo en su mente, en su corazón, en su espíritu. Y mire lo que ellos dijeron, uno de los hermanos de Jesús, que ellos dijeron después de la resurrección. Santiago 1:1, él empieza a escribir las cartas, es el hermano menor de Jesús, Santiago, y él escribe así: yo, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Wow. Él fue de ser un incrédulo y ahora está anunciando que Jesús es el Cristo, es el Mesías, el que va a salvar todo el pueblo judío y el mundo. Y de hecho, si estudias la carta de Pablo, 1 de Corintios 15, versículo 7, dice que Jesús se reveló a Santiago primero y después los otros apóstoles. O sea, Santiago no era un apóstol porque era discípulo directo de Jesús hasta después de la resurrección, pero lo aceptaron a Santiago como apóstol. ¿Por qué? Porque los primeros apóstoles vieron a Jesús y lo vieron resucitado. Entonces Santiago recibió a Jesús como Señor cuando Jesús visitó a él primero. Y lo más interesante es que si tú estudias Hechos capítulo 15 y versículos 13 al 21, aquí es donde Santiago fue quien que exhorta a los judíos apoyando el mensaje de Simón Pedro que ellos deben escribir e ir con los gentiles proclamando las buenas nuevas de Jesucristo. Santiago fue de ser un incrédulo en su hermano. Y por causa de la resurrección y ver a Jesús presente ante él, se convirtió en uno de los que apoyaban, predicaban. Y no solamente eso, exhortaba a todos los demás judíos que hacen lo mismo para seguir a Cristo Jesús. Incluso él fue uno de los primeros que murieron como mártir. En el libro de Fox de los Mártires se describe la muerte de Santiago. Fue golpeado, lanzado de un edificio y no murió. Entonces lo apedrearon por los judíos, fue apedreado por los judíos y finalmente le rompieron la cabeza con un garrote, porque no murió. Entonces, no puedes convencerme que esos hombres, los hermanos de Jesús, eran de otra familia, porque nadie va a entregar su vida por algo, hasta por lo menos que creen que es cierto. Santiago se convirtió en un creyente, hijo de Dios, a través del poder de la resurrección de Jesucristo. Judas, y no es, para que no haya confusión, no es Judas Iscariote, es Judas el menor. Judas menor es el hermano, medio hermano de Jesús. Y escribe en su carta, versículo 4, les digo esto, porque algunas personas que no tienen a Dios se han infiltrado en sus iglesias diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral.
La condena de tales personas fue escrita hace mucho tiempo, pues han negado a Jesucristo, nuestro único dueño y Señor. Entonces Judas está ahora escribiendo a las iglesias establecidas por los apóstoles, animándolos que no pueden permitir que esos falsos maestros van infiltrando a la iglesia cristiana. Y no solamente eso, él termina el versículo 4 con esa gran declaración. Nuestro único Señor y dueño. Hablando de Jesucristo, que era su hermano mayor. Y la palabra clave aquí, lo cual que tenemos que entender, es la palabra dueño. Dueño en griego es despotés. Despotés quiere venir de la palabra como déspota, hacer una línea, una separación conforme a autoridad. La definición bíblica es lo siguiente: dueño, una figura de autoridad, o que ese despotés es derivado de la palabra posis, que quiere decir esposo. Entonces, la definición más simple y más pura de esa palabra dueño es lo siguiente: aquella persona quien ejerce completa jurisdicción y ejerce un poder ilimitado. Judas está diciendo eso acerca de su hermano mayor, Jesús, que ahora Jesús resucitado es el dueño, aquella persona que ejerce completa jurisdicción y un poder ilimitado, y es el Señor. ¿Qué fue el gran cambio en sus mentes de cómo ellos van mirando a Jesús? Fue por causa de la resurrección. Ser parte de la familia de Jesús es algo significativo. No es algo que pasa a la ligera. Viene por causa de una decisión. Próximo domingo vamos a tener bautismos en agua. Y estamos abiertos con los pasos del discípulo. Hay una gran diferencia de ser creyente y una gran diferencia entre ser creyente y discípulo. No solamente saber que Jesús existe como un buen maestro, pero recibirlo como Salvador y Señor propio, que Él es mi dueño, que yo me someto a Él, yo voy caminando conforme a Él. Y el bautismo en agua es que yo me bautizo, yo voy abajo del agua, yo me muero con Cristo, y cuando yo voy saliendo del agua, simboliza la resurrección, porque cada uno que confiesa a Jesús como su Salvador y es bautizado en agua y después recibe la llenura de la palabra de Dios y el Espíritu de Dios en nuestras vidas, ahora somos como Cristo y caminamos con el poder de la resurrección. Oh muerte, ¿dónde está tu poder? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Escribe Pablo. Es por causa de la resurrección que tú y yo no caemos más en la tentación, que tú y yo caminamos libres de todo pecado y una conciencia limpia y tenemos unidad en nuestras familias conforme a la Escritura y vamos caminando como Dios desea. Amén. Nos ponemos de pie, por favor. Le damos gracias a Dios por todos que están mirando en línea. Hoy la pregunta es simple. Dice la Escritura en Romanos 8:29 que Él fue el primero entre muchos hermanos. Que Dios escogió de antemano a cada uno de nosotros, lo cual que vamos a escogerle a Él, porque Dios nos creó desde antes para preparar todo para que tú y yo podamos estar caminando con Él. Pero la decisión es tuya. Dios está dispuesto. Jesús ya hizo la obra. Satanás ya no tiene poder o victoria sobre tu vida si permites que Dios entre a tu corazón. La pregunta es lo siguiente: ¿tú qué harás con Jesús? ¿Tú qué harás con la resurrección? Requiere una decisión, requiere un compromiso, requiere este momento donde definimos, como escuchamos la semana pasada de Pastor Ricardo, que yo y mi casa serviremos al Señor. Tenemos que poner una línea, establecer un estándar, y eso viene por causa de la resurrección. Que cuando tú y yo confesamos a Jesús como nuestro Señor, lo recibimos en nuestras vidas, ahora no solamente estamos anunciando que Él es el Señor, pero también estamos anunciando que ahora yo pertenezco a la familia de Dios.
por causa de Cristo Jesús. Recibe hoy el poder de la resurrección, el mismo poder que se levantó Jesús entre los muertos. Si tú confiesas a Él como tu Salvador, como tu Señor, si tú confiesas a Él ahora, ese día, nuevamente renovando tu pacto con Él, que Él es tu Salvador, que Él es tu Señor, ese mismo poder ahora reside en ti. Ahora está por dentro de tu ser. Corre por tus venas. El poder de la resurrección está en ti, en mí, por causa de Cristo Jesús y el bautismo de su Espíritu Santo. Aquí hay un equipo de personas, deseamos orar junto contigo. Puedes escribir tus peticiones en línea, en Campus Online. Estamos orando por cada uno de ustedes. Yo quiero invitarte de nuevo. Tal vez estás en una área de tu vida donde tú dices, Natán, no sé qué hacer. Yo te invito a confesar a Jesús como tu Salvador y decir, rendir cuentas a Él, que te arrepientes de tus pecados, la entregas al Señor. Damos gracias por la cruz y gracias por la resurrección. Por causa de Jesús y su resurrección, tú y yo ahora tenemos la oportunidad de ser diferentes. Entonces hoy mismo decimos, Jesús, gracias. Gracias Dios Padre porque tú enviaste a tu único Hijo. Gracias Jesucristo porque sometiste a la voluntad del Padre y sufriste en la cruz. El tercer día resucitaste entre los muertos. Y hoy día estás sentado a la diestra del Padre. Y hoy tenemos esperanza en ti por causa tuya. Y has enviado el Espíritu Santo para que revele en nuestros corazones nuestro pecado. Y revela, hace testimonio en nuestro corazón, en nuestra conciencia, que tú eres el Hijo de Dios. Entonces decimos, bienvenido Espíritu Santo. Que Él trae convicción ahora mismo de nuestros pecados. Por eso lo confesamos a Él. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, por nuestras fallas. Guíenos, bautícenos con tu poder. Empodera a tu iglesia, oh Espíritu Santo, Cristo Jesús, para que podamos ser la iglesia que tú anhelas. Hoy tomamos la decisión de seguirte, de nombrarte Señor de nuestras vidas, dueño, como decía Judas. Gracias por lo que has hecho, gracias por lo que estás haciendo. Oramos por toda enfermedad, que por causa de la resurrección tenemos poder en Cristo Jesús para sanar enfermos, echar fuera espíritus malignos. Y hoy declaramos y seamos hijos de Dios. Gracias, Señor, por recibirnos y aceptarnos como parte de tu familia. En el nombre precioso de Cristo Jesús oramos, decimos amén, amén. Y quiero decirte, si tú tomaste esa decisión o si tienes tiempo viviendo con Jesús, una de las cosas que revela eso, o como un sello más que vimos en el primer siglo de los cristianos, es que tenían una motivación de ir y declararlo y decirlo a alguien más. Entonces estoy orando por ti esta semana, mientras que buscas a alguien y oras, ¿quién puedo compartir este mensaje? Que Jesús es mi Señor, Jesús ha resucitado y ahora vive en mí, y yo te invito a ti también a recibirlo como tu Salvador. Que Dios te bendiga. Estoy orando por cada uno de ustedes. Que tengan una excelente semana.